Saludos, bienvenidos y bienvenidas a la tercera videoconferencia de la asignatura Evaluación Diagnóstica de la Comunidad Rural del tercer cuatrimestre del 2023 para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y específicamente la Cátedra de Sociología. Esta tercera videoconferencia tiene por título Herramientas de procesamiento de datos para las ciencias sociales. Y el principal objetivo en el cual nos abocaremos es conocer las principales herramientas que existen como de forma más novedosa en el mercado y cuáles son estas herramientas, cuáles son las más usadas y las más amigables en su uso para que luego de que recogemos toda la información en el campo, la podamos trasladar entonces a una de estas herramientas que nos da la posibilidad de acelerar el proceso, hacerlo un poco más, de una forma más cuidadosa, así como también sistemática, para luego entonces, después de procesar estos datos, poderlos entonces analizar, como lo hablábamos en la segunda videoconferencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay herramientas de procesamiento de datos más de corte cuantitativo, ¿verdad? Que nos ayuda a procesar datos más numéricos, grandes cantidades de datos, como lo hablamos también en la pasada videoconferencia, y otras herramientas de datos de corte cualitativo que son las más usadas en las ciencias sociales, ¿verdad? Estos tienden a ser los datos cuantitativos, pues sí, claro que sí se usan en las ciencias sociales, pero tienden a ser más de parte de las ciencias económicas, y otro tipo, ¿verdad?, de campos, pero en las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, el trabajo social, entre otros, se utiliza más los datos cualitativos, ¿verdad? Y entonces también es importante conocer qué herramientas podemos acceder, ¿verdad? Para procesar este tipo de datos. Entonces, esta va a ser la agenda de la videoconferencia. Vamos a ver primero las herramientas cuantitativas, luego las cualitativas, viendo estas herramientas que seleccionamos, que son las más usadas y también las más fáciles de acceder y las más fáciles de usar entre toda la cantidad, gran cantidad que existen actualmente en el mercado. Entonces, dentro de los datos cuantitativos tenemos la más famosa, creo yo, que es la que se llama SPSS, eh, una muy actual y actualmente muy usada que se llama R y Python. Y para los datos cualitativos tenemos NVivo, una de las más usadas también, Atlas T, y una que ha agarrado más campo últimamente en el procesamiento de datos por su fácil uso, que se llama MaxQDA. Entonces, bueno, la idea de esta videoconferencia es darles una pequeña pincelada sobre estas herramientas, ver más o menos qué es lo bueno, qué se compone cada una, cómo se utilizan, y qué datos podemos entonces nosotros procesar a partir de cada una de ellas. Entonces, vamos a ver las tres primeras de los datos cuantitativos, luego la de los datos cualitativos y nos vamos a enfocar entonces a conocer cómo se usa la herramienta de MaxQDA, como para darles a ustedes un ejemplo. Entonces, bueno, comenzamos primero con la de SPSS. Esta herramienta es ampliamente utilizada para, más que todo, el análisis estadístico en las ciencias sociales, para procesar datos como lo vemos acá en la pantalla. Ofrece una interfaz gráfica fácil de usar para realizar diversas pruebas estadísticas. SPSS es un software de análisis estadístico que proporciona una amplia gama de herramientas para la recopilación, para la organización y el análisis,
así como la visualización de datos cuantitativos. Esta herramienta ha sido ampliamente usada, fue desarrollada por IBM y es conocida por su interfaz de uso gráfica y también porque, a pesar de que este tipo de datos muchas veces se tornan difíciles de manejar, de manipular y de procesar, esta herramienta ayuda un poco más a su uso, lo cual lo hace muy accesible para investigadores sin experiencia en programación, que eso es sumamente importante, que la mayoría en ciencias sociales no tenemos esa formación. Entonces, ¿cuáles son sus funciones y los usos que se le da a esta herramienta? Primero, la entrada de datos. SPSS permite ingresar datos de manera eficiente, importarlos desde diferentes fuentes, como muchas de las otras herramientas lo hacen, como hojas de cálculo de Excel, por ejemplo, bases de datos y encuestas en línea. También nos ayuda a limpiar los datos porque ayuda a identificar y corregir problemas comunes de la calidad de los datos que nosotros hayamos importado, como los valores atípicos, datos faltantes y errores de entrada. Y permite también el análisis descriptivo porque proporciona herramientas para generar estadísticas descriptivas como los más comunes en estadística, como promedios, las desviaciones de estándar, las frecuencias, las tablas cruzadas, entre otros. Esta herramienta también, luego de procesar estos datos, de manipularlos dentro de la herramienta, nos permite crear gráficos, generar informes, también ahora tiene espacios para la automatización y también la integración de otras herramientas. Cabe destacar, que no lo dije también al principio, que una de las herramientas más usadas que siempre para datos cuantitativos se va a usar va a ser Excel, que dejé aquí abajo. Excel nos permite, no lo vamos a ver en esta videoconferencia, pero es sabido, ¿verdad? Que su uso es ampliamente usado para datos cuantitativos, así como cualitativos también. Pero a partir también de esta herramienta de Excel podemos nosotros exportar esos datos que obtenemos en estas otras tres herramientas y otras para luego manipularlos. Continuamos entonces con la siguiente herramienta que se llama R o R, que es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo de código abierto diseñado específicamente para el análisis estadístico y la visualización de datos. Esta herramienta fue desarrollada por estadísticos y científicos de datos, lo que lo hace particularmente adecuado para la estadística y el análisis de la información. Algo bueno destacar es que R es gratuito y de código abierto, lo que significa que cualquier persona lo puede descargar, que eso muchas veces cuando estamos buscando herramientas para procesar datos se vuelve un problema en las investigaciones, puesto que no hay tal vez un presupuesto asociado a esto. Entonces, como investigadores o investigadoras tenemos que incurrir a veces a gastos extra o que los tenemos que asumir nosotros. Entonces, es muy bueno también contar con herramientas que sean gratuitas y que sean de un código abierto, de fácil acceso, para poder analizar también esos datos, que es algo muy importante tomar en cuenta. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Muy parecida a la de SPSS. Sirve para el análisis estadístico, para visualizar luego los datos, para introducirlos acá y verlos después en gráficos, en tablas, en informes, como queramos, para la programación estadística, ciencia de datos, la famosa ahora minería de datos, investigación científica, ¿verdad? Que cubre todas estas variantes y visualizarlos. La siguiente herramienta de datos cuantitativos es Python. Python es un lenguaje también de programación de alto nivel que se caracteriza por su sintaxis sencilla y legible. Es uno de los lenguajes de programación más populares y versátiles que podemos encontrar ahora en el mercado.
De hecho, bueno, no sé si han visto que ahora por todo lado hay cursos que enseñan, bueno, R, pero también se le da se le ha dado mucho énfasis a Python. Se utiliza ampliamente en el procesamiento de datos debido a su versatilidad y una variedad de bibliotecas y herramientas disponibles para manejar datos de diferentes tipos y tamaños. Entonces, bueno, principalmente ¿para qué sirve? Python tiene una particularidad que sirve para el desarrollo de aplicaciones, puesto que se utiliza para desarrollar una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio, juegos, hasta aplicaciones web y móviles. También permite la automatización de tareas, la ciencia de datos, el aprendizaje automático, inteligencia artificial, el desarrollo web, aplicaciones científicas y ingeniería, como les decía, el desarrollo de juegos, el procesamiento de texto y lenguaje natural y la robótica. Entonces, bueno, como ven, todas estas herramientas, son herramientas principalmente para grandes cantidades de datos, para datos numéricos, estadísticos, y se preguntarán cuáles son esas diferencias entre cada una de ellas. Entonces, podemos ver y más o menos concretar que el uso del SPSS es más bien de un software comercial con una interfaz gráfica amigable, mientras que R y Python son opciones de código abierto y lenguajes de programación. R se centra principalmente en estadísticas y análisis de datos, mientras que Python es más versátil y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde el análisis de datos hasta el desarrollo de software y automatización. Ahora vamos a ver las tres herramientas para análisis de datos más de corte cualitativo, que son muy parecidas entre sí. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas, y luego ver un ejemplo de utilización de la última, que es la de MaxQDF. Entonces, la primera es esta en vivo, que es una herramienta de análisis cualitativo de datos que ayuda a las personas investigadoras a organizar, analizar, extraer el significado de datos cualitativos no estructurados o semiestructurados. Por otro lado, vemos también la famosa y una de las más usadas, durante muchos años, Atlas T, que es una herramienta de análisis cualitativo de datos que permite a las personas investigadoras también trabajar con datos que no son estructurados, con datos provenientes, por ejemplo, de transcripciones de entrevistas, de encuestas, de documentos, de texto, de audio y de video. Entonces, esta más o menos así es como se ve la interfaz. Y la que les mencionaba anteriormente, MaxQDA, que es un software de análisis cualitativo de datos que facilita la gestión y la organización, y análisis de datos cualitativos no estructurados, como transcripciones, entrevistas también, muy parecido al Atlas T, documentos, texto, audio. Ahora también permite como los datos de redes sociales, de tweets, de posts de Facebook, entre otros. Entonces, las tres, ¿verdad? Las tres que hemos mencionado en vivo, Atlas T y MaxQDA, permiten las mismas cosas, que es el análisis de datos cualitativos, codificación de esos datos, que es como una de las cosas más importantes, que a partir de eso se pueden organizar estos datos, ya lo vamos a ver un poco más en el ejemplo, las relaciones y conexiones entre esos datos, ¿verdad? Que es que muchas veces cuando son este, trabajos de investigación comparativos en los que se quiere correlacionar ciertos aspectos o ciertas variables, características, nos funciona muchísimo. La integración de datos variados, la colaboración, generación de informes de una vez y presentaciones, en investigaciones interdisciplinarias. Entonces, nos ayuda muchísimo a
ordenar los datos, a codificarlos para luego poderlos extraer mediante informes. Las diferencias entre MaxQD, AtlasT y NVivo son principalmente en cuanto a las interfaces de usuario, ¿verdad? Como les decía, las tres hacen las mismas funciones, son muy parecidas y cada una tiene características específicas, integración de multimedia y diferentes opciones principalmente de licencias, que unas tienen licencias que se compran de por vida, otras se tienen que pagar licencias anuales o mensuales. En eso radica principalmente la diferencia. Entonces, bueno, también para que ustedes se den una idea y como una pequeña pincelada, porque esto es como casi todo, se tendría que hacer casi todo un curso para explicar el funcionamiento de una de estas herramientas, este, me parece importante que ustedes vean a qué nos referimos con todo esto, porque bueno, a veces uno aprende más con el uso, ¿verdad? Y con los ejemplos. Y si alguno o alguna de ustedes no las ha utilizado ninguna de estas herramientas, entonces sería importante ver cómo se usan, cómo se transfieren los datos, cómo se pueden codificar, cómo se pueden luego procesar, etcétera. Pero como les digo, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, es como nada más para que se den una idea y que luego, si después quieran conocer más sobre el uso de estas herramientas, específicamente sobre alguna de ellas, lo puedan hacer en un curso o a veces también uno hasta lo puede aprender en la web, pero es para que ustedes se den una idea. Luego ustedes al final de este cuatrimestre, y bueno, ya lo están haciendo, ya lo están realizando, es una investigación que en esta investigación tienen que utilizar diferentes técnicas, como las entrevistas, encuestas, observaciones, etcétera. Y entonces nada más es para que sepan que en un futuro también, si lo quieren usar, pueden usar alguna de estas herramientas para procesar datos. Entonces, bueno, esta es la herramienta que yo les voy a dar como un ejemplo. Personalmente no, las otras herramientas, las que son más de datos cuantitativos, no las he usado tanto como las que son para datos cualitativos. Entonces quería enseñarles esta que se llama MaxQDA. Esta, se necesita una licencia, ¿verdad? Pagada para poderla utilizar. Tiene una licencia gratuita que se puede utilizar, si no me equivoco, por 20 días. Entonces, bueno, esto también para que lo tengan en cuenta. Esta herramienta de MaxQDA ha agarrado mucho uso, bueno, en las personas investigadoras ahora, porque es fácil de usar, ya cuando uno entiende más o menos por dónde va la cosa, ¿verdad? Se puede usar fácilmente. Es muy amigable para usarla. Y también, algo muy importante es que también se pueden, visualizar y procesar, como les decía anteriormente, datos provenientes de redes sociales que ahora se usa mucho, como de Facebook, de Twitter, de otras, bueno, diferentes redes sociales, y analizarlos en esta herramienta. Entonces, bueno, para explicarles, esta herramienta se divide, bueno, se puede dividir en 4 interfaces o 4 bloques, mejor dicho, que el primero es donde van todos los documentos. Entonces aquí nosotros vamos literalmente a arrastrar todos los documentos que nosotros queramos analizar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Podemos analizar uno o analizar 3, 4, 10, 15, no hay ningún problema porque también los podemos comparar. Entonces, este bloque que vemos acá es para todos los documentos que vayamos a analizar. Este de acá es donde vamos a analizar, vamos a ir haciendo el sistema de códigos, que es como la codificación que luego nosotros vamos a establecer por medio de las categorías de análisis, que también ahora lo vamos a ver para que vean de qué estoy hablando. Y aquí es
el visor del documento, va a ser como nuestro bloque donde vamos a trabajar el documento. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver un ejemplo. Yo les traje este ejemplo que estoy arrastrando acá en documentos, que es la transcripción de unas entrevistas. Esto yo lo bajé de internet, ¿verdad? Como para hacerles a ustedes el ejemplo, pero como vieron, se arrastró todo y aquí vamos a ver todo el documento. Aquí me parece interesante que lo podríamos ver para darles ese ejemplo. Hay 6 entrevistas distintas. El tema es una tesis de maestría en psicología educacional que se llama La decisión más difícil, estudio cualitativo sobre el procesamiento de elección vocacional de estudiantes universitarios provenientes de liceos municipales no emblemáticos de la región metropolitana, si no me equivoco, es de Chile. Ujú. Entonces, bueno, aquí en este documento ellos compartieron los anexos, las transcripciones de las entrevistas, que nosotros ahora vamos a codificar algunas categorías, algunas cosas que queramos ver, para que ustedes lo vean como un ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, que esto fue un estudio, como les decía, que encontré en la web. Podemos, dependiendo de cuáles van a ser nuestros objetivos en la investigación y qué es lo que nosotros vamos a querer investigar, va a ser donde establezcamos nuestros sistemas de códigos, ¿verdad? Las categorías que vamos, o códigos que vamos a analizar. En este se me ocurre que como es sobre el proceso de elección vocacional de estudiantes para elegir sus carreras universitarias, se me ocurre entonces que entre el sistema de códigos podemos ver cuáles fueron esas decisiones más importantes por categorías para elegir una carrera universitaria. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá a análisis y hay una parte que dice búsqueda de textos y autocodificar. Entonces, aquí nos podemos ir, dependiendo de las categorías que nosotros queramos investigar. Por ejemplo, podemos poner si la familia es algo que influyó en el proceso de elección de sus carreras. Entonces, podemos poner palabras claves que el sistema nos va a ayudar a encontrar. Entonces, está, por ejemplo, familias, esto, mamá, papá, que esto lo que va a hacer es buscarlos en el texto y después nosotros tenemos que verlo eh, sobre cómo es que se relacionan todas estas palabras clave en el texto y qué fueron lo que mencionaron las personas. Entonces, bueno, acá nosotros le damos buscar y nos salen todas estas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, entonces podemos irlo viendo. Aquí, por ejemplo, la persona dice como que había entonces un tema familiar, toda la influencia que tuvo la mamá, el papá, ¿verdad? Los hermanos. Por ejemplo, por ahí mi papá, ciertos comentarios, no es que me presionan, pero, ¿verdad? Entonces, todas estas referencias que dan sobre la familia, nosotros las podemos codificar y lo hacemos aquí, autocodificar los resultados con un nuevo código. Entonces le podemos poner un color, ya van a ver cómo se puede, cómo se observa. Codificamos toda la oración y aquí le ponemos un nombre al código, que en este caso podría ser, voy a ponerlo mayúscula, la familia. Se codificaron, ¿verdad? Esto sin hacer las excepciones que luego lo podemos ver. Se codificaron 88 segmentos en todas las entrevistas. Entonces los vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, se hace la mención de la familia en el texto. Acá en la entrevista también podemos ver la mención de la familia. ¿Y esto entonces para qué funciona? Para que nosotros
no tengamos que buscarlo manualmente, ¿verdad? Leer absolutamente todas las entrevistas, que bueno, que eso se tiene que hacer, pero no leerlas todas como para ir buscando una a una, sino que aquí esta herramienta nos va a ayudar a ver de una forma también, de una forma un poco más exacta, sin ver como a veces si lo hace la persona investigadora, puede tener como más sesgos humanos, ¿verdad? En cambio aquí la herramienta nos dice dónde nosotros nos podemos topar esas palabras clave que nosotros queremos conocer. Y de una vez entonces esto, la herramienta nos lo subraya. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí entonces se va haciendo nuestro sistema de códigos. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser, aquí borramos todo lo que vimos, puede ser la religión. Vamos a ver si la religión tuvo algo que ver con esta búsqueda por la vocación universitaria. Vemos que hay varias menciones sobre la religión, entonces vamos a codificarlo como un nuevo sistema. Y le vamos a poner entonces aquí, como ven, el nombre al código, le podemos dar otro color, ¿verdad? Como para verlo en el texto, porque habemos personas que somos mucho más visuales, entonces lo podemos ver subrayado en el texto y vamos a decirle que nos subraye entonces toda esa oración. Le damos OK y el sistema entonces nos codifica de una vez todos los segmentos, ¿verdad? Todas las frases, las oraciones en las que se mencionó la religión y lo vamos a ver acá. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, dice, con todo el rollo de que la religión te insta a formar una familia establecida. Vamos a ver qué otra mención hay sobre la religión. Aquí, ¿a qué se dedica tu papá? Primero trabajaba para esta religión, los mormones. Entonces, bueno, aquí vamos viendo todas las menciones que se hacen con respecto a la religión. Y es importante, algunas pues vamos a ver que no nos sirven, que no está hablando nada que tenga que ver en cuanto a la elección de de su carrera profesional y otras que sí. Entonces, por ejemplo, si esta ya la vemos en el texto y vemos que no nos sirve, entonces podemos darle clic derecho y la borramos porque decimos, no, es que aquí está hablando de la religión, pero está hablando de absolutamente otra cosa que no nos está sirviendo para nuestra investigación. En cambio, esta sí. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Lo vemos aquí en el sistema de códigos. Los costos, ¿verdad? Que es algo importante también para ver, para tener en cuenta en la elección de una carrera. Podemos ver otras palabras clave como la economía, los ingresos. Aquí nosotros podemos poner todas esas palabras que nosotros nos vamos a imaginar que las personas van a mencionar con respecto a esa categoría que nosotros queremos observar. Y bueno, en este ejemplo no se mencionó absolutamente nada de eso. Entonces podemos buscarlo de otras formas o si no, entonces buscarlo nosotros, buscar qué otras cosas las personas están diciendo para que están vinculadas a la elección de una carrera universitaria. Otra cosa que se me ocurre que podríamos buscar es, por ejemplo, si uno le apasiona esa carrera que va a elegir, ¿verdad? Si hay un gusto o algún interés por las temáticas, ¿verdad? Para elegir una carrera, entonces podemos poner otras palabras clave como gusto, interés. El sistema también agarra o no agarra tildes, aquí nosotros lo podemos poner. Por ejemplo, apasiona. Podemos poner otras cosas, ¿verdad? Que el sistema va a buscar y acá entonces las vamos a encontrar y las vamos a autocodificar igualmente. Podemos ponerle entonces otro color para que las distinga
y decirle que nos subraye entonces toda la oración. Nos puede subrayar solamente las palabras, las oraciones antes y después, podemos decir como 5 oraciones después o 0, y también los párrafos. En este caso vamos a poner las oraciones. Y aquí, bueno, aquí podemos cambiarle el nombre al código. Le podemos poner interés, ¿verdad? Y lo vamos a ver entonces en el texto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? Cuando ya tengamos todos los códigos, ¿verdad? Que nosotros, todas esas categorías que nosotros vamos a querer observar, identificar en los textos, ya las hayamos limpiado. Eso quiere decir que ya nosotros vimos si esto, por ejemplo, esta oración nos va a servir o no nos va a servir, la tenemos que ir viendo una a una. Entonces ya después de esto nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en frecuencia de códigos, en frecuencia de códigos, vamos a hacerlo desde cero. Podemos arrastrar todos los códigos que nosotros queramos observar, los arrastramos aquí, que es bastante fácil de usar. Y vamos entonces a analizar, a pedirle que nos analice todas estas frecuencias. Aquí vamos a ver bueno, los posibles gráficos, ¿verdad? Que nos puede mostrar. Y, por ejemplo, nos dice esto, ¿verdad? Es un ejemplo que no está correcto, pero nos dice que se hicieron 82% de las menciones de familia, 7% de de la religión y 11% de los intereses. Podemos también aquí en análisis, vamos a ver. Ah, bueno, aquí también, como les decía, aquí también se pueden analizar tweets, que nosotros aquí los podemos arrastrar. Otra de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, ver cuáles son las frecuencias de las palabras que más se mencionan en los textos. Entonces, aquí, bueno, arrastramos el documento y nos dice cuáles son las palabras más utilizadas. Podemos entonces también codificar de esta forma todas estas palabras, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ponemos que la palabra universidad se utiliza mucho y nos codifica también, entonces, todas esas 159 veces se mencionó. La tendencia de las palabras también nos dice, y estas las podemos ir quitando, ¿verdad? Si no nos interesa, cuál es la tendencia de las menciones de las palabras que más se utilizaron, ¿verdad? Como les digo, la herramienta nos ayuda a generar, ¿verdad? De esas búsquedas, pero nosotros manualmente también lo tenemos que ir limpiando y eliminando lo que nos interesa, lo que no nos interesa y resaltando lo que sí nos interesa observar en la investigación. Hay otras aplicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo se ven todos estos códigos en los documentos. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, también lo que se puede hacer es comparar documentos. Si nosotros ponemos aquí varios documentos, aquí nos va a comparar, ¿verdad? Si, por ejemplo, tuviéramos cada una de las entrevistas, acá, podemos compararlas, ¿verdad? Podemos hacer diferentes matrices de relaciones. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer, métodos mixtos, por ejemplo, cuantificar la cantidad de palabras que se visualizan en el texto, hacer tablas cruzadas, bueno, muchísimas cosas que se pueden analizar de forma
cuantitativa también, cualitativa y mixta. Y eso es lo que les mencionaba entonces anteriormente, ¿verdad? Como esa codificación que se puede hacer, el procesamiento de datos y entonces después que nos interesa también que esto también se pueda automatizar y esto lo podemos hacer en los informes. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos todos nuestros códigos bien limpios, bien ordenados, ¿verdad? Bien clasificados, que no se nos escape ninguna cosa, que todas esas palabras clave que nosotros estamos investigando, sí veamos que sí nos sirven, ¿verdad? Que sí se está hablando sobre lo que nosotros queremos observar. Podemos entonces hacer generar estos informes que los podemos hacer de diferentes formas, como por plantillas de Excel o tal vez de Word. Entonces, bueno, aquí les voy a dar este ejemplo como para que ustedes vean más o menos, este, cómo se vería un informe. Entonces aquí le vamos dando a las opciones, vamos contestando. Aquí, bueno, voy a poner informe de prueba, que es el documento de Word que nos va a generar. Aquí podemos quitarle y ponerle todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que nosotros queremos que se represente en este informe. Y aquí nos dice eh, cómo queremos guardarlo. Entonces yo voy a ponerlo aquí y acá entonces me generó el informe. Esto, ¿verdad? No está ni limpio ni ordenado, es nada más una prueba para que ustedes lo vean. Entonces así lo generó, informe de prueba. Acá está tabla de contenidos, entonces nos va a generar por medio de un índice todas esas categorías que nosotros ya vimos. Lista de documentos, aquí nos va a decir toda la lista de nosotros, de todos los documentos que nosotros analizamos, por ejemplo, transcripción de Carlos Ruiz, de transcripción de la entrevista de Marta Alfaro, etcétera. Entonces nos pone todas esas listas. Y aquí entonces nos va a decir todas esas categorías que nosotros vimos y nos va a hacer, nos va a generar por número, ¿verdad? Porque esto es una forma en la que se pueden visualizar los datos, pero como les decía, hay muchas otras, por Excel o por otros documentos de Word y así. Y aquí entonces nos va a decir, nos va a sacar de una vez todas esas oraciones en las que se mencionó la universidad. Y aquí, bueno, después lo podemos ir borrando, ¿verdad? Entonces, de esta forma, tenemos todas las menciones que se hicieron sobre esta categoría, las tenemos entonces acá ordenadas y ya después entonces las podemos analizar. Por ejemplo, también lo podemos ver de una forma cuantitativa. También estos códigos, bueno, pueden haber subcódigos, por ejemplo, en la universidad que se mencionen otras cosas, carrera universitaria, escuela, etcétera. Entonces podemos hacer subcategorías a partir de estas categorías. Aquí, por ejemplo, también podemos ver todas las menciones que se hicieron en gráficos o en estadísticas, ¿verdad? Por frecuencia, por porcentajes. Aquí para que ustedes lo vean, nos hace de una vez el gráfico de todas estas menciones y podemos acomodarlo como nosotros queramos. eh, Generar documentos en Excel, ¿verdad? Si es algo un poco más cuantitativo lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Entonces generamos los documentos de Excel, lo podemos de una vez imprimir. Y bueno, esto como les decía, es una pequeña pincelada sobre lo que hacen estas herramientas. Es como ni un 2%, ¿verdad? De lo que nosotros podemos generar. Pero es como para que ustedes también se den una idea de cómo funcionan las herramientas de procesamiento de datos cuando nosotros tenemos las transcripciones. Bueno, otra cosa importante para terminar es todas las cosas que nosotros podemos exportar. Como ven aquí, podemos exportar textos, PDF, tablas.
podemos exportar de una vez las transcripciones en audio y el sistema nos las va también a analizar, codificar. Transcripciones, por ejemplo, de grupos focales. Se pueden analizar imágenes como imágenes de redes sociales. Entonces también las podemos nosotros subir acá en estos sistemas de documentos e irlas analizando una a una. Audios, videos, datos de encuestas, datos de YouTube, de páginas web de por diferentes vías, de textos que ya nos los tendríamos estructurados, ¿verdad? En programación. Datos de YouTube, de Excel, datos bibliográficos, entre otros. Entonces, bueno, es una amplia gama de cosas que podemos analizar. Como les digo, es como para llevar uno o dos cursos para comprender, ¿verdad?, toda la utilización de estas herramientas. Y bueno, para las personas que ya lo conocían, pues es como un refrescamiento de estas herramientas, pero para las que no, es como para que se animen también a intentar usarlas, luego a irlas explorando poco a poco para que les sirvan no solo en el uso académico de sus carreras, sino luego en el uso profesional. Muchísimas gracias y cualquier consulta estaremos, don Carlos y yo, atentos y atentas.